Lecciones de Esperanza. Muy bienvenidos, estamos en Lecciones de Esperanza, un espacio de estudio de la Palabra de Dios donde nos encontramos para que a través de la Biblia podamos desarrollar nuestra fe en el Señor, podamos crecer en el conocimiento de la Palabra de Dios, pero sobre todo el desafío a vivir cotidianamente de acuerdo al plan de Dios para nuestra vida. En esta oportunidad tenemos como invitado muy especial al pastor Jaisber Peñuela. Con unos 21 años de trabajo en el ministerio pastoral, ha desarrollado actualmente su trabajo, su labor como docente en la Corporación Universitaria Adventista, la Facultad de Teología. Nuestro invitado, pastor Peñuela, ha tenido la posibilidad de desarrollar también un programa intelectual y académico muy interesante. Tiene un doctorado en Antiguo Testamento que lo hace experto justamente en asuntos como los que hoy vamos a conversar. Bienvenido, pastor Peñuela, a este espacio de estudio de la Palabra de Dios. Muchísimas gracias, Pastor Anaya, por su amable invitación y un saludo muy cordial, especial. Gracias por acompañarnos a este momento de estudio de la Palabra de Dios. En nuestra conversación anterior hablábamos acerca de un asunto financiero y en esta ocasión también lo haremos. Y lo hacemos ahora bajo otra perspectiva. En nuestra conversación anterior hablábamos sobre los diezmos y detallamos con mucha precisión lo que la Biblia enseña de acuerdo a este precepto. Ahora nos corresponde hablar un poquito de otro tema financiero muy apasionante, las ofrendas. Y el estudio se ha denominado las ofrendas para Jesús. ¿Qué importancia tiene el poder definir las ofrendas bajo este marco de estudio de la Palabra de Dios? Pastor, pues las ofrendas es una manera, es una forma diseñada en la cual Dios permite al ser humano expresar sus sentimientos y en cierta manera también manifestar esa correspondencia con las bendiciones de Dios. Para poder comprender las ofrendas debemos mirar cuál era el propósito y las funciones en el Antiguo Testamento alrededor de la adoración en el santuario y eventualmente en el templo. Entonces, cuando miramos el propósito de las ofrendas, encontramos que están relacionadas, están entretejidas, no las podemos separar de la adoración, del amor de Dios, y esto es importante, del amor al prójimo. Qué interesante. Y estas ofrendas son la expresión de gratitud, lo has mencionado muy bien, por ese 90% que ya le corresponde al ser humano. El diezmo es la prioridad, es la primera parte que dedicamos al Señor. Y las ofrendas ahora tienen un aspecto en el cual Dios no limita el porcentaje de ese dador alegre, de esa experiencia de adoración en dar esas ofrendas. Me llama mucho la atención de que la Biblia usa mucho más espacio para hablar de las ofrendas que inclusive de los mismos diezmos, porque los diezmos son indudablemente la parte que le corresponde al Señor. Pero cuando hablamos de ofrendas, tienen que ver con el uso de ese 90% que nos queda a los seres humanos para manejar a nuestro libre albedrío. Y por eso, pastor, cuando comenzamos a comprender, a explorar este tema tan interesante, encontramos que las ofrendas en el antiguo Israel tenían básicamente tres propósitos. Número uno, llevar alimento a la casa de Dios, porque las ofrendas tenían también el propósito de ayudar al necesitado, pero también de dar sustento en ciertas necesidades del santuario, y también tenían el propósito, además de sustentar, de manifestar esas expresiones de gratitud a Dios, porque los sacrificios tenían ofrendas accesorias o sacrificios accesorios que se llevaban en conjunto.
Así que cuando miramos las ofrendas, encontramos en el antiguo Israel que era una expresión conjunta y Dios siempre esperaba a su pueblo cuando se acercaba al santuario, comprendiendo lo que iba a realizar, un sacrificio por el perdón de pecados, por la restitución, que diera gracias. Así que detrás del tema de las ofrendas encontramos también un tema de gratitud. Qué interesante. Pudiéramos decir entonces que las ofrendas son la revelación de la manera objetiva en la cual agradecemos subjetivamente al Señor. Como individuo y como parte de la familia de Dios, presentamos ahora nuestras ofrendas en el entorno de la gratitud por esas bendiciones que hemos recibido de parte de nuestro Dios. Y lo interesante es que estas bendiciones que Dios nos da van generando una gratitud del corazón del ser humano que es naturalmente egoísta. Por naturaleza somos egoístas, pero ahora ese sistema de ofrendar al Señor nos permite comenzar a desterrar ese egoísmo que hemos venido como herencia recibiendo generación tras generación. Así es, pastor, y permítame leer este versículo, mis amigos, Deuteronomio 16, 16 y 17. Aquí nos dice lo siguiente, es un pasaje muy interesante. Deuteronomio 16, 16 dice: 3 veces en el antiguo Israel, cada año se presentarán todos tus varones delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escoja. En la fiesta solemne de los panes sin levadura, en la fiesta solemne de las semanas y en la fiesta solemne de los tabernáculos, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Y ahora el 17, Pastor Anaya, aquí está el ejercicio de comprensión. Cada uno se presentará con su ofrenda conforme a la bendición que Jehová tu Dios te haya dado. Quizás aquí el ofrendante debe considerar la bendición de Dios y conforme a esa bendición, ¿qué voy a expresar de gratitud? ¿Qué voy a expresar? Y sabe que la palabra, si vamos a la etimología en el hebreo de ofrendar, tiene un marco semántico, un significado de acercarse. Es decir, el que se acerca a ofrendar literalmente está buscando la presencia de Dios en el santuario. Y para acercarse a la presencia de Dios, para traer gratitud, para expresar agradecimiento, debe comprender cuál es la bendición de Dios. Qué interesante y qué importante. Algunos llegan a opinar que como los textos que hemos estudiado hasta este momento están enmarcados dentro del Antiguo Testamento, es aplicable al pueblo de Israel, a los judíos específicamente. Y cuando encuentro en la Biblia, desde el libro del Génesis, que todavía no tiene definición de nacionalidad ni de otra cosa, sino de la descendencia de Dios mismo, encuentro que el sistema de ofrendas Dios lo había instituido, inclusive desde el jardín del Edén, cuando Caín y Abel presentan sus ofrendas al Señor, no es un tema novedoso. Dios diseñó el sistema de ofrendar a Él desde antes de que existieran los judíos o el pueblo de Israel. Así es, pastor, muy interesante que toques este tema, porque las ofrendas las comenzamos a encontrar explicadas en detalle en los primeros capítulos de Levítico. Pero cuando vamos historia a la narrativa atrás, encontramos este episodio interesante, donde Caín y Abel, y recordemos que hubo una ofrenda que no se aceptó. Ese es otro tema también para considerar, porque la ofrenda debe ser conforme a la bendición de Dios. Así que desde un inicio Dios había ya instituido no solamente el sistema de sacrificios, sino la gratitud por esos sacrificios. Cuando nosotros vamos a la iglesia, al templo, al alfolí, mis amigos queridos, consideremos las bendiciones de Dios y en armonía a esas bendiciones expresemos entonces por ese sacrificio maravilloso de Cristo Jesús. ¿Cuánto costó
mi querido pastor Anaya, el sacrificio de Cristo y cómo nosotros podemos expresar gratitud por lo que Dios ha hecho en su Hijo Jesucristo. Eso quiere decir entonces que no es la cantidad lo que es importante. No es lo importante la cantidad de dinero que demos como ofrenda, como expresión de gratitud, sino la manera en que nosotros demos esa ofrenda. Porque recuerdo en este momento la experiencia de una pobre mujer, viuda, para adicionar algún dato especial a la historia que el Señor Jesús vivió en carne propia. Frente al templo, allí estaban llevando la gente las ofrendas y había mucha gente que llevaba grandes cantidades de dinero. Pero en la historia, el registro bíblico señala que una pobre mujer viuda llevaba solo 2 moneditas, tal vez las de valor más insignificante dentro de la economía que en ese momento se movía. Pero Jesús declaró que esta pobre mujer viuda dio mucho más de aquellos que habían dado grandes fortunas, porque allí Jesús quiere enseñarnos que la gratitud no tiene que ver con la cantidad, sino con la disposición de reconocimiento por la gratitud al Señor. Muy interesante, pastor. Y saben que en el Nuevo Testamento no hay ninguna declaración en la cual aparezca algún mandato, alguna ordenanza, no traigan más ofrendas, ¿cierto? Eso ya no se necesita. El Señor Jesús dijo, a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Y las ofrendas, aparte de los otros servicios de sustento del templo, porque ¿cómo se construyó los santuarios o el templo en el antiguo Israel? A través de las ofrendas. Y hoy también la iglesia sigue con una misión. Aunque los sacrificios ya terminaron, ya cesaron, ya no vamos a un templo literal con un animalito literal a sacrificarlo, hay un principio que sigue. O mejor, podemos hablar de 2. Número 1, ahora ya no miramos a un corderito literal en un altar, sino ahora tenemos el sacrificio del Hijo de Dios. Algunos piensan que el estándar en el Nuevo Testamento ha disminuido, pero creo que es lo opuesto. El estándar en lo que pide Dios, ahora que contemplamos el sacrificio de Cristo, ahora ha subido más a su excelsa expresión, que es el sacrificio de Cristo Jesús. Y otro fundamento interesante, y quisiera elaborarlo brevemente, de un libro muy, muy pequeño, el libro de Ageo. El libro de Ageo, mis amigos queridos, en el Antiguo Testamento, cuenta la historia de Israel que había sido devuelto o estaban regresando del cautiverio de Babilonia y tenían una tarea muy especial, construir o reconstruir mejor el templo que había sido quemado y dañado por las invasiones. Cuando ellos regresaron, no hicieron justamente lo que Dios les estaba pidiendo. Y mire, pastor, lo que ocurre. Ageo capítulo 1, el versículo número 6 dice el profeta, sembráis mucho, pero recogéis poco. Coméis, pero no saciáis. Bebéis, pero no quedáis satisfechos. Os vestís, pero no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su salario en saco roto. Y si seguimos leyendo, vamos a encontrar que el profeta les dice, ¿y quieren saber por qué está pasando eso? Porque ustedes no están trayendo las bendiciones a esta tierra a través de las ofrendas. Y el Señor les dice en el capítulo 2, en el versículo número 8, dice, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, esta estrategia, esta misión de traer ofrendas, aparte de ayudarnos a arraigarnos de las cosas materiales, ¿cierto? Nuestro egoísmo, es una bendición cuando nosotros somos también, expresamos esa gratitud y somos fieles al Señor y correspondemos a lo que Dios ha hecho por su amor. Eso bien pudiéramos decirlo que cuando nosotros entregamos nuestras ofrendas, estamos evidenciando un cambio de nuestro carácter, de un corazón egoísta a cambiarlo para un corazón generoso como es el corazón de Dios. Y probablemente pudiéramos ahora sí indicar
que la cantidad de ofrenda que nosotros damos va a estar relacionado con esa cantidad de asimilar el amor bondadoso del Señor. Entonces, lo que habíamos indicado al comienzo de que esta pobre mujer que dio las 2 moneditas era que estaba dando todo lo que tenía. Y qué interesante, las grandes cantidades que daba la gente rica, ahora Jesús explicó, estos están dando de lo que les sobra. Después de darse sus gustos, pues bueno, vamos a entregar algunas ofrendas para ser importantes dentro de ese sistema cultural que ellos vivieron, pero indicaban justamente un corazón egoísta. Eran ofrendas egoístas y ofrendas que demarcaban orgullo. Por eso, pastor, la invitación que las Escrituras nos hacen en ese momento de preparar ese momento de adoración a través del diezmo, deberíamos también alrededor de la familia, al momento de apartar el diezmo, preguntarnos como familia, bueno, ¿cómo vamos a expresar la gratitud por estas bendiciones? Porque en realidad sí, es muy claro que no se trata del mucho, de lo mucho, de la gran cantidad, sino de la capacidad del momento que Dios nos ha bendecido, expresemos esa gratitud a nuestro Señor. Entonces pudiéramos también decir que es una excelente idea que nuestras ofrendas no sean el fruto de una emoción del momento, sino del seguimiento de un plan estratégico, de un plan en el cual nuestras emociones y nuestros impulsos quedan a un lado, sino como un plan definido, como un programa financiero, ya sea personal o mejor aún familiar. Porque la enseñanza de las Sagradas Escrituras es que toda nuestra familia está involucrada dentro del plan del Señor. Y estas ofrendas dadas sistemáticamente van a lograr que el egoísmo vaya saliendo de nuestro corazón. Así es, pastor. Por eso el principio para ese plan sistemático en el Nuevo Testamento lo encontramos como buscar primeramente el reino de Dios. Si nosotros permitimos que ese sea el principio rector al momento nosotros de ofrendar, tendremos entonces la alegría y el gozo, no solamente de tener esa expresión de gratitud, sino además poder ver la felicidad de nuestros hermanos, de nuestros amigos, de nuestros vecinos que necesitan, porque justamente la iglesia administra diferentes ministerios donde estas ofrendas son canalizadas y podremos contemplar, no hay mayor gozo que ver la alegría de un anciano, de un niñito al recibir algo que realmente necesitaba. Las ofrendas precisamente van en esa dirección. Y una cosa muy hermosa, que el manejo de las ofrendas también está orientado por la palabra de Dios, por el don de profecía y también reglamentado por las instituciones, por la institucionalidad de la iglesia, de tal forma que el dador alegre, que la palabra de Dios lo cataloga de esa manera, un dador debe ser un dador alegre, sabe qué función específica va a cumplir, qué necesidades específicas va a cumplir las ofrendas que nosotros damos al Señor Jesús a través de la iglesia. Y también me parece muy trascendente que la Biblia indique justamente que esas ofrendas deben ser llevadas por el canal que Dios ha escogido. Dios nos da libertad de escoger qué porcentaje de las ganancias nuestras son dadas como ofrenda, pero sí nos orienta a cómo y de qué manera llevar esas ofrendas a través del sistema financiero de la iglesia, donde son auditadas, donde son cuidadas y donde quienes administran esas ofrendas no lo harán a su propio arbitrio. Serán hombres y mujeres guiados por el Señor a través de la instrucción de la Biblia, del don profético y de las mismas instrucciones de la iglesia. Así es, pastor. Y lo interesante y la bendición de seguir esta instrucción es que la iglesia tiene una unidad de propósito.
Y cuando la iglesia está unida en propósito, la misión, entonces contemplamos que se puede realizar, concretar los ejercicios de adoración, todos los proyectos de la iglesia que el Señor ha inspirado. Entonces la iglesia, como está unida, podremos entonces adorar juntos. Y hay un elemento que quisiera adicionar aquí, pastor, y es, mencionabas lo del dador alegre. Y sabe que cuando encontramos esta expresión, el dador alegre, encontramos una relación muy, muy interesante a la hora de nosotros presentar no solamente el diezmo, sino la ofrenda, donde el corazón va a acercarse a Dios, expresa esa gratitud y por supuesto allí encontramos una adoración integral, porque no podemos nosotros entregar un diezmo sin dar gracias, y la manera de dar gracias es justamente la ofrenda. Sí, entonces nuestros cánticos, nuestras oraciones, nuestra alabanza congregacional o familiar va a estar ahora acompañada de ese elemento que has mencionado, el ofrendar, que se convierte en un acto de adoración y de alabanza al Señor, y en el cual se financian proyectos misioneros, tanto en la iglesia local como en el campo cercano denominado asociación o campo local, y aún hasta lo último de la tierra dentro de la estructura administrativa de la iglesia para un buen uso de esas ofrendas. Cuando tú y yo participamos de esta experiencia, estamos seguros que estamos obedeciendo las indicaciones de Dios para el área financiera y podemos convertirnos en buenos mayordomos del Señor. Teniendo esta idea clara y precisa, Pastor Peñuela, ¿qué invitación nos haces para que podamos ser generosos en dar nuestras ofrendas, ya como punto culminante de nuestra conversación? Gracias, Pastor Anaya. Pues mis amigos, el texto bíblico, no solamente el Antiguo, sino el Nuevo Testamento, la Biblia entera, nos invita a ser agradecidos con Dios. Te pregunto, amigo querido, ¿tienes alguna razón para ser agradecido por Dios? Todos tenemos un motivo de agradecimiento. Por eso, cuando nos acerquemos a Dios, tengamos ese momento de adoración y ofrezcamos a Dios de lo que Dios mismo nos ha dado, porque mío es la plata y mío es el oro, todo es de Dios. Pero tengamos ese gran privilegio, pastor, de decirle al Señor, gracias por tus grandes bendiciones. Quisiera, por favor, despedirnos en oración, Pastor Peñuela. Claro que sí, oremos a Dios. Padre Celestial, gracias te damos en este momento por tus maravillosos planes, porque nos sustentas, porque tus cuidados son maravillosos, tus providencias son innumerables. Regálanos la sabiduría del cielo para poderte ofrendar con sabiduría de corazón y con un corazón contento. Amén. Gracias por tu amor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. A todos ustedes, mil gracias por estar aquí en Lecciones de Esperanza. Será hasta nuestro próximo encuentro. Que Dios les bendiga. Gracias de nuevo, Pastor Peñuela, por estar con nosotros. Su servidor y amigo Enrique Anaya ha estado hoy con ustedes.